Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos que están en sintonía? Que Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros en este servicio de acción de gracias. Habiendo tenido un tiempo de oración, un tiempo de canto, de alabanza, ahora les invito a que preparemos nuestros corazones, nuestra vida, para escuchar la bendita palabra del Señor. Continuamos con la serie Alerta contra los desvíos de la fe. Basada ahora la predicación en Judas, versículos 8 al 11. Y la escritura dice así: No obstante, esos individuos también contaminan su cuerpo, viven soñando, no aceptan la autoridad de Dios e insultan a los seres espirituales superiores. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando estaba discutiendo con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a maldecir al diablo, sino que le dijo: que el Señor te reprenda. Pero esos critican lo que no entienden, y lo poco que entienden lo usan para destruirse, como si fueran animales que actúan por instinto. Pobre gente. Se fueron por el camino de Caín. Por conseguir dinero se van por el camino equivocado, como Balaam. Hablan contra la autoridad y son destruidos, como le pasó a Coré. A la luz de este pasaje encontramos una verdad que sobresale. Advertencias contra los caminos de muerte. La primera advertencia que Judas hace es contra el camino de Coré, y comenzaré no en el orden que está allí en el texto, sino en este orden como voy a desarrollarlo. El texto dice: no obstante, estos individuos también contaminan su cuerpo, viven soñando, no aceptan la autoridad de Dios e insultan a los seres espirituales superiores. Eso está en el versículo 8. Recordemos en la predicación y enseñanza anteriores que se introdujeron a la iglesia haciéndose pasar por personas piadosas, por cristianos, por verdaderos profetas, verdaderos maestros, pero finalmente pararon negando la autoridad y el señorío de Cristo. Entonces, estos no aceptan la autoridad de Dios y comienzan a enseñarle a los líderes y a la iglesia que no respeten a las autoridades que Dios ha colocado en las iglesias locales. Así que estos hombres son soñadores, se hacen pasar por verdaderos cristianos, pero convierten la gracia de Dios en libertinaje, se rebelan contra Cristo, le niegan como el Señor, como el Kyrios, como el amo, menospreciando su autoridad e injuriando a las potestades superiores. En otras palabras, no aceptan las autoridades puestas por Dios. Ellos lo que provocan es rebelión. Y precisamente este camino, el camino de Coré, es el camino de la rebelión. Hablan contra la autoridad como le sucedió a Coré, que fue por el camino de la rebelión. Antes de avanzar un poquitito con la historia de Coré, es bueno que lo que también dice Judas en el versículo 9. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando estaba discutiendo con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a maldecir al diablo, sino que le dijo: que el Señor te reprenda. Lo que sucedió es que después de que Moisés falleció, el Señor sepultó su cuerpo en algún lugar de Moab. No se sabe exactamente dónde humanamente,
Pero de alguna manera Satanás lo sabía y también el arcángel Miguel. Y están disputándose el cuerpo. El texto no explica mucho las razones, pero había una contienda dentro de ellos. Lo que quiere resaltar Judas es que el arcángel Miguel no se revela abiertamente contra Satanás. Escuche bien lo que voy a decir. Porque él recuerda que en el cielo, antes de que Satanás cayera en rebelión también, tenía una jerarquía superior a él, al arcángel Miguel. Entonces él no se atreve a proferir juicio de maldición él mismo en su nombre, sino que le dice: el Señor te reprenda. De esa manera él mantuvo su posición según el orden divino. Y para aclarar un poco más este principio espiritual, les resumiré una historia en el Antiguo Testamento importante. Es la historia de cuando David, habiendo sido perseguido por el rey Saúl, habiendo intentado matarlo 3 veces, lo persigue. Finalmente mucha gente se le une a David. El profeta sabe que ya ha sido desechado el rey Saúl como tal, y quien le va a suceder en el reino es David. Por lo tanto, se dirige a él y ya a la distancia prácticamente es ungido David como el rey de Israel. Y los seguidores le dicen: bueno, comienza a actuar como tal. Y él le dice: no, no. En otras palabras, le está diciendo: mientras Saúl esté todavía allí, formalmente como rey, yo lo seguiré respetando, aunque ya no tenga el respaldo de Dios, yo no haré absolutamente nada. Eso es respetar las jerarquías espirituales y ubicarse en el lugar correcto. En otra ocasión, David dijo también: líbrame el Señor de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Porque así como Saúl intentó matarlo 3 veces, él tuvo 3 veces oportunidad de matarlo a él, cuando Saúl estaba persiguiendo. Y algunos de los oficiales de David le dijeron: ahora es tu oportunidad de matarlo. Y él dijo: líbreme el Señor, porque él es el ungido de Jehová. No tiene el respaldo, me quiere matar, está mal, pero yo respeto la autoridad todavía. Es una lección muy importante. Ahora, volviendo entonces a la historia del camino de Coré, que es el camino de la rebelión. ¿Quién era Coré? Coré era un levita, servía en el tabernáculo, descendiente de Coat, de los coatitas, hijo de Izar. Eso se encuentra en todo el capítulo 16 de Números, junto con Datán y Abiram, hijos de Eliab, que también servían, y On, hijo de Pelet. Descendientes de la tribu de Rubén, se rebelaron contra Moisés juntamente con 250 hombres. Y vean las cosas que expresaron. Usted lo puede ver detalladamente en ese capítulo que le mencioné. Abiertamente se le rebelaron a Moisés y a Aarón, pese a que habían visto que Dios los había respaldado, que Dios estaba con ellos, que Dios prosperaba lo que ellos hacían, que Dios hacía milagros a través de Moisés y también a través de Aarón. Pero ellos dijeron: no, Dios no puede hablar solamente ni dirigir el pueblo a través de ellos, también puede hacerlo a través de nosotros. Ellos estaban llamando a sí mismos. Ellos estaban convirtiéndose y autonombrándose líderes del pueblo de Dios. Por eso le dijeron abiertamente a Moisés y a Aarón: ustedes se han sobrepasado. El pueblo es santo. ¿Por qué se han levantado como líderes del Señor ustedes? Así habló Coré y los que le seguían. Le reclamaron a Moisés: nos has traído una ciudad de abundancia donde comíamos mucho. Había suficiente comida, carne, ajo, cebollas. Y nos has traído al desierto para matarnos. No vamos a seguir obedeciéndote. ¿Quién eres tú? También les dijo: tú siempre nos obligas a que te obedezcamos, aunque no queramos. Te estás enseñoreando sobre nosotros, nos estás esclavizando. Ya no te respetamos como líder, como el que está llevando a cabo la liberación del pueblo de Israel. Nos has metido todavía a más problemas. No hemos llegado a la tierra que fluye leche y miel. Mientras tanto, nos estamos muriendo acá. El camino de Coré es el creer, como lo creyó Coré y sus seguidores,
que Dios los podía poner como líderes y quitar a otros líderes, así por así, solo porque ellos lo creían y lo pensaban. Entonces Moisés les dice, miren, ustedes dicen que nosotros no somos auténticos líderes. ¿Por qué no traemos mañana ustedes, los que les siguen, los 250 hombres que están con ustedes, cada uno traiga un incensario para ofrecerle al Señor ofrendas y sacrificios? Y estará Aarón y estaré yo. Y que Dios confirme quiénes son los que ha puesto para elegir al pueblo de Israel. Ustedes se pondrán frente al tabernáculo, nosotros también. Al día siguiente, cuando se presentaron, Dios le dijo a Moisés, apártate de ellos, a Aarón que se aparte también. Y para ese día ya había convocado Coré a más pueblos rebelándose contra Moisés y Aarón. Y estaban ahí a la expectativa. Y les dice el Señor a Moisés, dile a la congregación que se aparte en este momento, porque yo los destruiré ahora. Los destruiré en este momento. Y cuando ellos empezaban a presentar sus sacrificios y ofrendas, el Señor hizo en el acto que se abriera la tierra y los tragó a ellos, sus familias, y lo que ellos llevaban y tenían. Y todos supieron, dice el texto, que el Señor había puesto a Moisés y a Aarón como líderes, como los que iban adelante, como siervos de Dios, más que líderes, ¿verdad? Aunque se puede usar la palabra líderes, como siervos de Dios al frente. Y así el pueblo de Israel los identificó como los verdaderos siervos de Dios. Pero también identificaron que el camino que había seguido Coré era un camino de muerte, el camino de la rebelión. Mis queridos hermanos y hermanas, alertas en sus iglesias, en nuestra iglesia, en la iglesia del Señor, cuando hombres con apariencia de piedad poco a poco comienzan a minar la autoridad del pastor, la autoridad de los que han sido colocados como siervos de Dios, y comienzan a señalar, a criticar, a decir esto y lo otro, y a decir, no, si nosotros también podemos. Mucho cuidado, por favor, amada iglesia, por favor, porque están caminando en el camino de Coré, el camino de la rebelión que lleva al camino de muerte. Es un camino de muerte espiritual, incluso puede ser de muerte física, como fue el caso de Coré. Veamos la advertencia número 2 contra los caminos de muerte. Advertencia contra el camino de Caín. Aquellos que están caminando en el camino de Caín. El camino de Caín es el camino de servirle al Señor religiosamente. Cuidado, por costumbre, por obligación, según la propia voluntad. Es un servicio según la carne. El camino de Caín es el camino de la envidia, de los celos, el odio hacia los que Dios bendice y respalda. Eso lo vemos claramente porque Caín, con su hermano Abel, les fue revelado cómo deberían de adorar y servirle a Dios. Y Abel diligentemente, con amor, en el tiempo exacto, escogió de lo mejor que tenía y luego, hablando de sus corderos, de sus animales, lo mejor escogió para el Señor y ofreció sacrificios y ofrendas. Y Dios se agradó, porque vio el corazón, el amor, la entrega, la gratitud, que Él era el dador de la vida, que Él era el dador de todo lo que hay en la tierra. Pero Caín tomó a la ligera ese mandamiento, esa solicitud de parte de Dios. Cuando uno lee detenidamente el pasaje, Caín dice que habiendo pasado el tiempo, otra traducción dice andando el tiempo, otra traducción dice cuando se acordó, entonces dice tomó de los frutos de la tierra y se lo presentó al Señor. El pasaje nos dice claramente, nos deja entrever, nos está dando un mensaje claro que no tomó
importancia de lo que Dios había pedido. Lo hizo cuando se le dio la gana. Lo hizo por obligación. No escogió de lo mejor a Dios, sino que tomó de lo que encontró ahí y le dio. Ese es el camino de Caín. Y los que estaban en la iglesia a la que se refiere Judas, estos falsos maestros y falsos profetas itinerantes, les estaban enseñando que no deberían ser tan fanáticos, que no deberían darle a Dios lo mejor, que no deberían llevar a la congregación lo mejor. No, más bien los estaban llevando de la gracia al libertinaje, a sus propios placeres, a sus propios beneficios, pensando más en su vientre, pensando más en sus apetitos que en agradar al Señor. Ellos comenzaron a andar en el camino de Caín. Vemos nosotros en la historia de que Dios no se agradó de la ofrenda, el sacrificio y el servicio de Caín. No se agradó. Dios no lo bendijo, no lo respaldó. Y después a Caín le entró la envidia y los celos, porque Dios sí bendijo la diligencia, el amor, la entrega de Abel. Entonces sintió celos contra su hermano Abel, sintió envidia y luego eso se convirtió en odio. Ese es el camino de Caín. Entonces esa religiosidad, esos celos, esas envidias llevan a que algunos dentro de la congregación comiencen a meter odio, envidia y celos para los siervos de Dios, para los servidores de Dios en general. No hablo solo de los pastores o de los ancianos o de los diáconos, no, de los servidores, de los siervos de Dios, que Dios los bendice, que Dios los prospera y los respalda. Empiezan a tenerle envidia y celos. Entonces, cuando ya hay celos, envidia, eso ya se puede convertir en un homicidio espiritual, dijo Jesús. Cuando alguien le dice a su hermano necio, cuando alguien habla mal contra su hermano, eso ya es un homicidio espiritual. Ese es el camino de Caín. Por favor, mis queridos hermanos, amen y respeten a sus pastores, a sus ancianos, a sus diáconos. Respeten y bendigan a sus hermanos que están en autoridad, a los que tienen más tiempo en el camino del Señor que ustedes. Porque si no lo hacen, estarán entrando en el camino de Caín. Están en el camino de la religiosidad, de los celos y la envidia. Bendíganlos, alégrense cuando Dios bendiga y respalde a los que Dios ha puesto en los distintos lugares de la iglesia para liderar, para seguir sirviendo al Señor. La tercera advertencia contra el camino de muerte es el camino de Balaam. Este camino es el error de enseñar una doctrina equivocada por una recompensa económica. No les importa, sabiendo que están haciendo mal, enseñar algo por una recompensa económica. Balaam era un hombre que Dios usaba, pero los enemigos del pueblo de Israel lo contrataron, lo llamaron y le dijeron: te damos tanto de dinero para que maldigas al pueblo de Israel, tú que eres profeta. Y él cayó en la tentación de decir: pues puedo hacerlo, por el dinero que le estaban ofreciendo. Y entonces les dijo: no, pero es que no es lo mejor, pero entró en esa duda. Y sin embargo, intentó maldecir al pueblo de Israel, pero cuando él intentó hacerlo, más bien cuando salió bendición en lugar de maldición. Y entonces él les dice a los que le habían contratado y les había ofrecido un pago, una recompensa económica, les dice: no puedo maldecir al pueblo de Israel, porque en lugar de maldecirlo, resulta que cuando quiero hacerlo, empiezo a bendecirlo. Y él dice: no, te daremos más dinero, te daremos más recompensa. El camino de Balaam nos enseña que es un camino que lleva a la codicia, que empieza a poner la mirada en la recompensa económica y no en la doctrina correcta, no en la enseñanza verdadera, no en la voluntad de Dios.
Es el camino de abusar de ciertos dones para descarriar al pueblo con interés económico, a causa de la recompensa económica. Enseñamos algo que no es verdad con tal de que la gente pueda recompensar, con tal de que el pueblo no escuche mensajes que confronten con amor hacia el pecado y que se aparten. Nos vamos más solo sobre el mensaje que acaricia, que contempla a los creyentes, que los hace sentirse bien, que le dice, no importa, si usted venga, usted diezme, usted ofrende, y pues no es tan malo hacer esto, hacer lo otro. Ese es el camino de Balaam. Es el codiciar, es el lucro, son las ganancias económicas, predicando una mala doctrina, sabiendo que es una mala doctrina. No nos estamos refiriendo a hombres y mujeres de Dios que, temerosos de Dios, bien intencionados, pero por falta de un estudio y una preparación profunda, seria, conociendo bien la Escritura, enseñan una doctrina equivocada. Eso pasa, pero Dios ve el corazón, entonces allí ese no es el problema. El problema es que aquellos que sabiendo que no es verdad lo que van a decir, lo que van a prometer, entonces hacen que la gente peque y ellos están pensando solo en su beneficio económico. Así que el camino de Balaam, es conseguir dinero con doctrina equivocada. A propósito, Judas advierte a la iglesia que detecten aquellos que buscan lo económico, que detecten aquellos que están predicando doctrinas equivocadas y falsas, que no caigan en el camino de Balaam, porque es un camino de muerte espiritual. La codicia, la avaricia, son pecados tan abominables a Dios como lo es la idolatría. De hecho, la codicia y la avaricia es como idolatría, dice una parte del texto. Muchos por la codicia se apartaron de la fe, naufragaron de la fe. Aquellos que poniendo el amor, el corazón, en el dinero, en la recompensa económica, pararon apartándose y naufragando en la fe. No permitamos, mis queridos hermanos, por favor, que personas, que los que se dicen maestros, nos quieran inducir a la iglesia a hacer cosas raras para obtener dinero y ganancia de la iglesia o de los miembros, haciéndoles que den solo por dar con promesas falsas. Ese es el camino de Balaam. Balaam recibió la recompensa también, o el pago de parte de Dios. Ha quedado en la historia como un hombre corrupto, con un hombre corrompido, como un hombre que hasta ahora se le llama el camino de Balaam. Así que para concluir, repasemos algunos aspectos importantes. Judas lanza advertencias contra los caminos de muerte. Y esos caminos de muerte aquí menciona 3. Advertencia contra el camino de muerte, el camino de Coré, que es en esencia el camino de la rebelión contra Cristo, contra Dios, contra su palabra, contra la iglesia, contra los líderes, contra los pastores, contra los ancianos, contra los que tienen autoridad. Y se quieren colocar ellos o quieren colocar a otros a su conveniencia. Vimos la ilustración número 1, que fue como el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo, no se atrevió a proferir juicio de maldición él mismo, porque en el cielo Satanás tenía una autoridad mayor que él. Aunque ya estaba expulsado de ahí, él se mantuvo en el orden divino. Una lección muy importante. Les di el ejemplo de David con relación a Saúl,
Él lo respetó hasta el último momento, aunque ya estaba mal, aunque ya estaba quitado por Dios, sin el respaldo de Dios, pero no había ocurrido de manera oficial, entonces dijo, no lo haré, respetaré todavía. También recordamos el ejemplo de Judas, que Judas menciona específicamente lo que le pasó a Coré, a Abiram y a Datán y a los 250. Un terrible castigo de muerte. La advertencia contra el camino de muerte número 2, el camino de Caín. Es el camino de servirle al Señor religiosamente, por costumbre, tener envidia, celos y odio contra los que Dios respalda. Ese es el camino de muerte de Caín. Y finalmente la advertencia contra el camino de muerte de Balaam. El camino de enseñar una doctrina equivocada por una recompensa económica. Así es, mis queridos hermanos, revisemos el camino que estamos caminando en estas áreas. Que andemos por el camino correcto. Porque el libro de Proverbios dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Recordemos las palabras de Jesús, nuestro Señor y Salvador personal. Él dijo, ancha es la puerta, espacioso es el camino, por el cual muchos transitan, pero este camino lleva a la perdición. Angosta es la puerta, estrecho es el camino, por el que van los hijos del reino, los discípulos, los creyentes, pero este camino lleva a la salvación. Vayamos por el camino correcto, el camino de la obediencia, el camino de la humildad, el camino de la sujeción, el camino del contentamiento con lo que Dios nos ha dado en los bienes que Él ha querido darnos, con lo que el Señor nos da sustento y abrigo, estemos contentos. Andemos en el camino de Jesucristo, en el camino recto. Y por favor, alerta contra los falsos maestros que nos quieren descarriar contra estos caminos de muerte que hemos estudiado hoy. Que se nos quede fuera al camino de Coré, al camino de Caín y al camino de Balaam. Amén. Si hay alguna persona aquí que anda en los caminos del mundo, en los caminos de las distintas religiones, en el camino de distintos conocimientos, pero no tiene paz en su alma, es porque no es salvo, no anda en el verdadero camino que lleva a Jesucristo, el verdadero camino que lleva a Dios. Anda en cualquier otro camino, en el camino del moralismo, en el camino de la religiosidad, en el camino de sus propios pensamientos, de sus propias vanidades de la mente. Esos caminos llevan a la muerte. Venga y póngase en el camino, en la puerta correcta y para comenzar el camino correcto, recibiendo a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ese camino, aunque es estrecho, aunque hay dificultades, aunque hay problemas y pruebas, nos llevará a la vida eterna. Nos dará paz en medio de las circunstancias, nos dará fortaleza en medio de lo que podamos estar viviendo. Así que invito, si alguien quiere ser salvo y entrar en el camino de la salvación, por favor, diga conmigo esta oración. Jesucristo, creo en ti. Creo que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por ti. Te recibo a ti, el único camino que lleva a Dios, en mi vida. Hazme hijo de Dios. Te confieso con mis labios como mi Señor, como la máxima autoridad en el cielo y en la tierra. Creo en mi corazón que resucitaste de los muertos al tercer día. Gracias, Jesús, por amarme, por salvarme y por ponerme en el camino correcto de la salvación. Amén. Si ha hecho esa oración, por favor, háganoslo saber
a través de los números de teléfono que aparecen en la pantalla. Les estaremos comunicando los primeros pasos de la vida cristiana. Oro en este momento por todos aquellos que están viendo a través de las distintas redes sociales, por aquellos que tienen pruebas, dificultades de enfermedad, de escasez, problemas en la familia, problemas con los hijos, problemas en el matrimonio, los problemas sanitarios que nos conlleva el estar viviendo una pandemia de esta dimensión terrible. En el nombre de Jesucristo oro por ustedes. Oramos por ustedes, confiando de que el Señor está plenamente a cargo de nuestras vidas, de nuestras familias. No tengamos miedo ni temor. Él es el dueño de la vida. Él es el dueño. Él la da y en el momento Él la quita también. En el nombre de Jesucristo oramos por aquellos que necesitan consuelo y fortaleza porque han perdido un ser querido, han perdido su empleo, tienen deudas. Señor, porque su familia ahora en esos tiempos está siendo atacada, sus hijos están siendo también acechados. Por favor, Señor, cúbrelos, guárdalos, sosténlos, preserva sus vidas. Aquellos que están infectados, Señor, por el COVID o la COVID-19, en el nombre de Jesús, Señor, preserva la vida, sana a los que están enfermos de acuerdo al plan que tienes para cada uno. En el nombre de Jesucristo, tu consuelo y fortaleza para los que han perdido un ser querido, que aunque saben que están en el cielo, la ausencia y el dolor es real y el luto es real. Te pido que los confortes, que los rodees de tu amor, de tu gracia y tu misericordia. Así sea, Señor. Oramos por los miembros de la Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios, diciéndoles, mis queridos hermanos, vamos adelante en el nombre del Señor, orando, intercediendo, congregándonos de esta manera. Mientras el Señor lo permita, lo haremos así. Y cuando ya sea prudente y de acuerdo a las disposiciones gubernamentales, pues nos reuniremos con mayor libertad. No queremos ser responsables de poner en riesgo la vida de muchos de ustedes. Pero Dios está a cargo. No tengamos temor. Que el Señor los bendiga, que el Señor los sostenga, que el Señor los guarde, que les dé paz, que les dé gozo. Si Dios lo permite, nos reunimos la próxima semana en el nombre de Jesús. Hasta pronto y un abrazo en Cristo Jesús. Así sea. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que